Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentan. Muchas gracias por continuar con nosotros. El Comité de Trabajadores en Defensa de los Derechos de las Personas Pensionadas interpuso una demanda en la Corte Suprema de Justicia para establecer o para solicitar una tasa de interés en las pensiones. Hoy hablaremos con dos de los representantes de este comité. Está con nosotros Ricardo Soriano, coordinador de este comité, y René Pérez, integrante del mismo comité de pensionados. Así es que bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros, don Oscar y Ricardo. Gracias. Bueno, buenos días, compañeros trabajadores, pueblo salvadoreño, y gracias pues por darnos esta oportunidad de estar pues en este canal y poder pues dirigirnos pues a todos los pensionados y trabajadores en general. Vamos a escuchar su opinión porque hay preocupación no solo por el interés que se está pagando por el uso de las pensiones en nuestro país, sino también por cómo se va a pagar las pensiones hacia el futuro, ¿no? En gobiernos anteriores se ha utilizado algunos mecanismos como la creación de fideicomisos para poder pagar las pensiones en nuestro país. Se ha criticado bastante, se ha dicho bastante también sobre este sistema que al final es un sistema que ha privatizado las pensiones. Venimos de un sistema solidario, por decirlo de esa manera, y este es un sistema donde uno más bien va ahorrando para sí mismo, no como el sistema anterior. Por eso es que el gobierno está buscando también un mecanismo para ver si vuelve o establece un sistema mixto en nuestro país. Pero escuchemos primero a Ricardo Soriano que nos explique, tras de qué, Ricardo, o con base a qué ponen ustedes este recurso en la Corte Suprema de Justicia pidiendo que se pague un interés del 7%, si mal no me equivoco, ¿no? La solicitud del 7% de intereses por el uso de fondos de pensiones en nuestro país. Sí, es importante el tema y esto tiene un grado de historia y así brevemente vamos a explicarlo. Nosotros en el 2002, cuando estaba el presidente Flores, y nosotros éramos parte del Consejo Superior del Trabajo, le planteamos que nos dijera cuál era el futuro de este nuevo sistema de las pensiones. Luego no nos presentó ninguna propuesta. Pasamos al gobierno de Antonio Saca y creímos, por él representar una gremial empresarial y que también era parte del Consejo Superior del Trabajo, nos iba a atender nuestra petición y al contrario, ahí en lugar de tener propuestas o soluciones, cuando nos enteramos fue que él presentó un proyecto a la Asamblea Legislativa y fue donde nació, de ese decreto 100, fue que nació el fideicomiso y otras cosas colaterales que le agregaron, y entre ellos iba, a mucha gente le pareció la idea, pues con el tipo de interés que estaban hablando de la tasa LIBOR en ese momento. ¿De cuánto era en ese momento el interés del cual se estaba hablando o del cual se estableció? Andaba un 5.25 y le agregaban le hacían un agregado del punto 75 y podía pasar de 6. Pero con la crisis que se dio en el 2009 a nivel mundial, entonces eso tuvo problemas ya el gobierno, pero y fue así como entramos ya con ya lo que era el mandato presidencial del presidente Funes, y nosotros planteábamos de que si habían habido errores, era momento en esa ocasión poder nosotros ratificar y ver qué podíamos hacer pues para minorizar pues los riesgos y garantizarle pues el estatus a los pensionados, tanto activos como los futuros. Pero se dio el caso que en lugar de buscarle una salida favorable, presentó una nueva propuesta a la Asamblea Legislativa y en marzo del 2012 se creó el decreto 1036
Y en lugar, ese 30% que dejó Tony Saca, que podía retirar de los fondos de pensiones, él lo subió a 45%. Y dejó la tasa del 1.30%. Y manteniendo el fideicomiso, que saben que ese sistema de obligatoriedad le favorece al gobierno por estar tomando fondos de los Pero siempre ha sido así, ¿no? ¿El gobierno ha estado tomando fondos de los pensionados o no? Bueno, de hecho, algunas administraciones, para no hacer eso, crearon la figura del fideicomiso, por ejemplo. Es que eso nació en el 2006, Ajá. con el gobierno del presidente Saca. Desde ahí fue la figura que nació el fideicomiso. Antes no había. Entonces, pero esa figura la reforzaron, y es más, nosotros peleamos lo del techo, porque en el gobierno, digamos, del 2006, sobre el 30% que podían tener ellos a través de la aprobación de ese decreto, poder retirar hasta el techo el 30% de los fondos que estaban depositados en AFP. Y ustedes pidieron a la Corte Suprema de Justicia, señor Soriano, pidieron una tasa de interés del 7%. Esa fue la petición. Sí, a raíz de eso fue que nació en el 2000, ya en el 2012 nació el Contradefoc, y empezamos a tratar este tema específicamente, y ya para el 10 de abril del 2013 fue como presentamos a la Sala de lo Constitucional esa demanda. Entonces, y en eso nosotros íbamos pidiendo que desapareciera ese 45% como una opción que tiene el gobierno. Íbamos pidiendo el tema del fideicomiso con lo que es la obligatoriedad. Y que se mejorara la tasa de interés de mercado. Y esa fue lo más de fondo que llevaba. Al final, la resolución que dieron el 23 de diciembre del 2014 salió favorable en ciertos aspectos, pero sí se mantuvo la obligatoriedad, y fueron sorprendidos los señores magistrados porque ellos creían que en realidad solo era el 45% que estaba retirando el gobierno. Después le digo, creo que ellos mismos han constatado que no, vamos llegando a 57 y algo por ciento. ¿Que retira el gobierno para qué? ¿Retira de dónde? Retira de la AFP con el afán o con el nombre, entre comillas, que es para estarle pagando a los pensionados nuevos, como también a los digamos, que están activos. Porque el problema es, y ahí donde le digo, nosotros lo que queremos es que eso se ordene, porque todo aquel trabajador que empezó a cotizar en el Seguro Social por el 1970, toda esa década del 70 y 80 lo están pagando con los fondos de pensiones que están en este momento en ahorro de los trabajadores en cuentas individuales. Ok, don René, a ver, ¿cómo es que el gobierno retira estos fondos de las AFP si las AFP son instituciones privadas? Sí, pero son instancias privadas, ¿no? ¿Cuál es el acuerdo? ¿Bajo qué mecanismo el gobierno puede hacer uso de esos fondos que señala Soriano? Precisamente ese es uno de los problemas que planteamos a la Corte, a la Sala de lo Constitucional, porque hay una obligación, porque la ley establece que los AFP tienen que comprar los certificados previsionales. Esa es una obligación de las AFP. Y esos certificados los emite el gobierno, ¿no? Para sacar su dinero en calidad de préstamo, supuestamente, para invertirlos, que sea en pagos administrativos o en qué. Pero la realidad es que se desconoce hasta hoy. Pero no hay nada ilegal en eso, ¿no? No, es correcto. Así es la ley, usted lo está mencionando. Eso es lo que establece la ley. Y ante eso es que nosotros planteábamos la necesidad de declarar inconstitucional algunos artículos de esa ley para evitar un poco eso, lo cual no se logró. Pero sí vimos que la Corte dijo que los intereses deberían mejorar, porque el 1.3%, que es el que están pagando ahorita, pues es demasiado bajo. ¿Esto viene desde cuándo, don René? Viene desde el momento del gobierno de Tony Saca. ¿Por qué no lo presentaron antes? Porque esta solicitud ustedes. Al principio nosotros estábamos manejando el criterio de que
el interés estaba más elevado. La tasa LIBOR tenía un interés mucho más alto, casi al 6%, pero a la caída, a la crisis económica en el mundo, eso vino y cayó, esa cálculo sobre 180 días de la tasa LIBOR. De ahí bajó el interés al 1.20%, que es el ejemplo, $1 gana 1 centavo y fracción al año. Ahora, ¿no? eso es lo que paga el gobierno por el uso de los fondos de los pensionados. ¿Y Exacto. cuánto pagan las AFPs? Porque las AFPs también deben de pagar un porcentaje, ¿no? Por el manejo, entiendo, de estas pensiones. ¿O cuánto, cómo es la relación, digamos, del cotizante con la AFP? Ellos, es al revés. La AFP Le cobra. Cobra. Ajá. Ahorita está cobrando el 2.20% por administrar los fondos de los trabajadores. ¿Y eso les parece bien a ustedes, ese porcentaje? Pues nosotros creemos que el porcentaje estará todavía muy alto. Debería de bajar, porque los ingresos que tiene a través de intereses es bastante bajo. Entonces había que ir haciendo toda una distribución de los recursos para que vaya quedando rentabilidad para los trabajadores que están ahorita cotizando y que van a llegar en un momento de retirarse de su trabajo y no habrá fondos como poder pensionarse. Ese es el problema. Entonces hay que buscar la justicia social realmente dentro de este fenómeno. Y ahí es donde nosotros planteamos la necesidad de que se pague un mayor interés. Ok, pero este punto del porcentaje que cobran las AFP por el manejo de los fondos, por la administración de los fondos de los pensionados, no lo incluyeron en esta demanda en la Corte Suprema de Justicia. Indudablemente, cuando nosotros hablamos de inconstitucionalidad de algunos artículos va incluido esto. Entonces, el problema es que la Corte, es decir, la Sala, como que no estudió bastante a fondo la cosa. Había problemas, me parece, de elecciones en esos momentos, igual que en esta otra oportunidad que hicimos la petición a la Asamblea Legislativa, porque hemos enviado también ya un documento hacia la Asamblea, un escrito, en el cual planteamos el cumplimiento de la sentencia de la Sala, que es decir, fijen una tasa de interés que genere de verdad intereses a los trabajadores. Ok, Ricardo, ¿cuál es la situación respecto a ese tema del manejo que hacen las AFPs de los fondos de los pensionados también? Porque no solo el gobierno hace uso de los fondos de los pensionados, ¿no? Yo quiero preguntarles qué dice la ley al respecto al tema de que la AFP como tal está obligada también a lograr una buena rentabilidad de los pensionados, de los fondos de los pensionados. Es decir, que tiene que buscar la manera de cómo invertir esos fondos en proyectos, digamos, que sean rentables, no solo para la AFP, sino también para los pensionados. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene también la AFP en este tema de la baja rentabilidad que tienen los fondos de los pensionados? Cuando nosotros le planteamos a los gobiernos anteriores que era uno de esos principios, que ese dinero que los trabajadores que estaban en la AFP pudieran servir para proyectos productivos, donde hubiera una mejor rentabilidad. Pero a lo mejor el gobierno que estuvo en el 2006, 2004 al 2009, se confió a que ya había una tasa LIBOR a 180 días, sin ver el futuro que pudiera darse. Entonces, en ese sentido, creemos que la ley, la ley SAP, sí necesita de algunas reformas. Porque al inicio, que estaba abierto y había esperanzas en el trabajador, y todo lo que nos plantearon se vino hacia abajo cuando, les repito, salió ese decreto que sacó el presidente Tony Saca. Entonces fue que nació lo que es el FOX, que es el fideicomiso, y vino lo que era la obligatoriedad previsional. Ahí amarró la AFP. Entonces la AFP no puede invertir en proyectos productivos porque únicamente puede sacar el gobierno. ¿Y qué hace las AFP con esos fondos? Los fondos los tiene ellos en la banca, ¿va? Y cada trabajador, porque tiene sus cuentas individuales, pero ellos, le digo, al inicio ellos cobraban el 3.50 por la administración.
Luego Saca los bajó al 270 y Funes los bajó del 270 al 220. La comisión que cobran las AFPs. La comisión. Entonces, ese 220 supuestamente es para todo lo que es la infraestructura de estas empresas y la parte administrativa. Posiblemente tengan ellos algunas utilidades. Pero la preocupación, le digo, uno es la obligatoriedad que eso el gobierno está retirando y no había una forma de poder parar. Y es lo que estamos tratando de por lo menos no limitar al gobierno, porque si tiene necesidades puntuales, pues hay fondos de los trabajadores, pero que vaya con fines de proyectos productivos, porque de esa manera se genera trabajo, se moviliza la economía y gana, digamos, pues todo lo que es el país, y habiendo dinero pues acá de los trabajadores que puede figurarse a través de algún decreto, de alguna reforma. Nosotros no estamos cerrados a que no se pueda reformar. Lo que sí nosotros nos preocupó ya con el gobierno de Funes es cuando iba aceleradamente subiendo los techos para poder retirar fondos de las pensiones y fácilmente él lo veía pues para ir cubriendo los pagos. Pero le pregunto, señor Soriano, ¿y esto queda a discreción o quedaba a discreción de los presidentes de subir el techo de la cantidad que pueden retirar de los fondos de pensiones o de hacer uso? ¿O es por ley que se les permite retirar el 40, 50, 55%? Repito, en el 2006 que inició Saca esta figura, antes no podía retirarlo. Ya con ese decreto sí le permitió poder retirar el 30% del fondo que había. Y Funes lo subió al 45%. Por eso pregunto, ¿el presidente antojadizamente puede decir, mire, sí, lo voy a subir al 60%? Sí, elabora un proyecto, lo presenta a la Asamblea, y si la Asamblea lo aprueba... Entonces es la Asamblea que finalmente autoriza al presidente. Autoriza. Ya sea uno de Arena o del FMLN, el que autoriza, ¿no? Así al es. final, el gobierno, en su afán de buscar, digamos, fondos, presenta una iniciativa a la Asamblea Legislativa, pero finalmente quienes tienen la responsabilidad y tienen la llave son los diputados. Son los diputados, pero como le digo, ahí está la aritmética y ya lo conocemos de que los proyectos presentados por el Ejecutivo automáticamente la mayoría son aprobados y le digo, y lo puntualizan. Entonces, si el gobierno lo que hace es curarse de salud, lo que hace es presentar los proyectos a la Asamblea, ahí logra los votos, se lo aprueban y él ya le queda la calle libre para poder hacer uso de estos fondos sobre los techos que ya estaba. Pero lo que vimos nosotros es que si iba pasando allá del 45%, si ha pasado, entonces nosotros queremos que eso merme ese porcentaje y buscando, le digo, ya una mejor tasa de rentabilidad para que favorezca a los trabajadores y una vez no esté esos retiros constantes, garantiza al trabajador que va a encontrar fondos para poderse jubilar en su momento pues, de su vida pues, de activa que deje de ejercerla. Bueno, vamos a hacer la pausa comercial porque también hay que revisar, insisto sobre esto porque es importante, me parece muy bien el hecho de revisar cuánta plata agarra el gobierno o hace uso el gobierno de los fondos de pensión, pero también me parece que hay que cuestionar y revisar bastante qué están haciendo las AFPs con nuestro dinero. Decía René, lo tienen en una cuenta en un banco, ¿no? No tienen prohibido invertir en el país, tengo entendido. La prohibición me parece que va en términos de hacer inversiones en empresas extranjeras, ¿no? Pero hacer inversión en el país, tengo entendido que no hay ninguna prohibición. Vamos a hacer la pausa. De todas formas, también les dejo planteada otra pregunta. ¿De dónde sacan ustedes el 7%? ¿Por qué no fue el 10%? ¿Por qué no fue el 6%? ¿No? ¿Cuál es el cálculo que han hecho para decir, mire, se debe pagar el 7% de intereses a las pensiones o por el uso de los fondos de pensiones? Vamos a escuchar también cuando regresemos a Lorena Peña. Tenemos un sonido que, por cierto, estuvo recientemente acá y le preguntamos sobre el tema de las pensiones también y ella explicaba cómo se ha venido desarrollando esta situación. Volvemos.
Bien, muchas gracias por continuar con nosotros. Don René, ¿de dónde saca esta propuesta del 7% de intereses que debe de pagarse a los pensionados por el uso de los fondos de pensiones en nuestro país? ¿De dónde lo sacan ustedes y lo proponen a la Corte Suprema? Al igual que el IBOR, existe una regla, una tabla internacional, que es la base que se calcula, que consideramos que esto viene desde el Banco Mundial, donde se especifica un interés que anda por el 4%, 4 y fracción por ciento, más el ingreso que tiene o la tasa que tiene el Banco Central de Reserva se suma y eso nos da un 7.7%, si no me equivoco, que es lo que habíamos calculado. Y eso es el planteamiento que se ha hecho hacia la Asamblea Legislativa. Para poder calcular esto, pues lógicamente está la información. Entonces nosotros creemos que no solo para nosotros como comité no es solo el hecho de aumentar los intereses. Creemos que ese dinero que está ahí puede ser utilizado, como usted muy bien lo decía, en empresas nacionales generadoras de empleo, porque esa es una posibilidad que existe ahí. Nosotros consideramos que para que este problema económico vaya solventándose, las AFP deben de invertir en empresas rentables. Y esto generaría empleo permanente. Pero, de nuevo, insisto, ¿tienen o no tienen prohibido? Porque estoy buscando información y dice, y por cierto, lo titula el Diario de Hoy, ¿no? En su momento, 15 de diciembre del año 2013, por ejemplo, es una información que no tiene mucho tiempo, dice en español, porque el título dice, GOES limita opción para invertir fondos de pensiones, no dice que lo prohíbe. Dice, en español, esto significa que las AFPs no pueden invertir más allá de lo registrado en la Bolsa de Valores de El Salvador. Es decir, que no hay prohibición, lo que hace es limitar de alguna manera, le pone algunos candados al tema este de la inversión, entiendo yo, por el riesgo que existe, ¿no? De que se vaya a invertir en proyectos que al final no van a resultar rentables tanto para la AFP como para los pensionados. Eso es lógicamente lo que nosotros planteamos, ¿verdad? Que la reducción de la capacidad de préstamo de las AFP lo reducen a los certificados de inversión previsional. Entonces nosotros creemos que deben las AFP generar empleos permanentes y dignos. Esto permitiría a los trabajadores, a una buena cantidad de trabajadores, ya muchas empresas están diciendo, bueno, son 50,000 nuevos jóvenes que necesitan empleo en El Salvador cada año. Bueno, y si no generamos empleo, ¿cómo entonces se puede ir evitando la fuga, la migración? Entonces creemos que esos dineros deben estar invertidos en empresas que generen empleo y además generan nuevas cotizaciones y generan un interés hacia las AFP. Lorena Peña nos explicó un poco sobre cómo ella está viendo la situación y nos habló sobre las posibilidades también que existen en nuestro país. Ellos hablan de un sistema mixto, ¿no?, que se podría poner en marcha. Escuchemos a continuación lo que nos dijo recientemente. La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional los artículos del fideicomiso de obligaciones previsionales que establecen que la tasa de interés que se paga cuando se contratan préstamos con las AFP sea basado en la tasa LIBOR a 180 días más un porcentaje fijo. Esa tasa, lo primero que yo quiero aclarar es que se estableció en los gobiernos anteriores al presidente Funes. Es decir, que esa tasa se estableció en los gobiernos de Arena. Eso yo lo quiero dejar establecido. ¿Y la tasa del 1.3%? Sí. O sea que el FMLN y su gobierno va a tener que encarar un lío heredado de gobiernos anteriores. Pero esa tasa se estableció porque se creó el fideicomiso para prestar para pagar pensiones. ¿Y por qué se estableció el fideicomiso para pagar pensiones? Se estableció porque las reservas técnicas de las pensiones se acabaron a los 6 años de la privatización de pensiones. Y aquí viene el origen del problema. Ricardo, escucho su opinión después de haber escuchado a Lorena Peña. Sí, mire, el gobierno tiene una deuda cuando el sistema era
público. Y eso lo carga el gobierno que está en este momento. Más la nueva deuda que tiene, que ya es millonaria, que pasa de 5.000 millones. Entonces, ya son dos deudas que está Solo para cargando. estar claro, ¿la hereda o la crea esta deuda el gobierno? Esta nueva es la heredado. ¿Va? Como también la anterior. ¿Va? Entonces, las dos es responsable el gobierno en pagarla. Pero el caso está de que en el 2009 tuvimos la tasa LIBOR, pero ya con el gobierno del presidente Funes se subió al 45% de poder retirar dinero de las pensiones y le bajó el interés al 1.30. Entonces ahí le digo, es donde vino la debacle, más que todo para el caso de los intereses. Por eso es que ya nos están debiendo más de 1.500 millones que hemos perdido por esa baja, tasa baja de interés. En el caso de que cómo calculamos, sabemos todos que el gobierno por bonos, letes, anda pagando entre 6 a 7%. Eso paga a todos los acreedores a nivel nacional o internacional. Y el Banco Central anda más que estando dando referencias del 4 al 4.5. Entonces, si tomamos el 4 más el 50% del 7% que paga el gobierno, nosotros calculamos el 7.7, que es lo que estamos pidiendo, y esto lo presentamos el 20 de enero a la Asamblea Legislativa, ya una propuesta de este porcentaje. Lo otro es que nos llamó la atención de presentar esta demanda, que es lo que me hacía, porque el señor presidente cuando anduvo en su campaña hablaba el tema de las pensiones y en algunos casos hablaba de estatizar. Y creo, le digo que eso es peligroso, dañino para los trabajadores y para el país, pero creo de que el gobierno últimamente lo ha estado aclarando y creo de que ese tema pues ya quedó en el olvido. Pero sí le digo, por eso es que por muchos vacíos que tiene la ley, y repito, en este momento las AFP no pueden invertir porque hay un decreto 1036 donde está, le digo, el fideicomiso y ahí está hablando de lo que es la obligatoriedad. El gobierno sí puede retirar, como lo que ha estado haciendo, que saca dinero a través de los CID, como decía el compañero René. Es un documento que no tiene garantías, pero lo maneja el gobierno. Fue una figura que dejó también el gobierno anterior, el de Tony Saca. No lo dejó Funes, sino que ya venían los certificados, pero son certificados que el mismo Hacienda, el mismo señor ministro de Trabajo sabe que eso no tiene garantía. De Hacienda. El Ministerio de Hacienda sabe que no tiene ninguna garantía, eso sí. O sea que los trabajadores estamos desprotegidos. Nadie va a ir a una tienda, a un almacén o a un súper a comprar con los CID que les pueda dar el ministro de Hacienda. Ellos bien lo saben. Entonces ahí estamos desprotegidos. Eso también es otro tema que nosotros hemos presentado a la Asamblea y buscando esa coraza legítima, es lo que nosotros hemos tratado de ir buscando superarlo. Sí le digo, el gobierno lo que hace es que a través, pagando el 1.30, retira con los CID de las AFP, le saca dinero a las AFP, se lo lleva a Bandesal. Y Bandesal, se dan algunos casos, se lo presta al 3% al Fondo Social. Y el Fondo Social se lo presta a los mismos trabajadores al 6%. Ahí sí le digo, hay una rueda de caballito. Y así le digo, el gobierno saca a través de los CID y con este porcentaje que la ley le faculta, y así le digo, le ha dado a Fonavipo y le ha dado a otras instituciones más. Ya con el caso de CEPA, no, y ahí sí ya los intereses fueron ya distintos. Y parece que hay otra empresa más, le digo, ya ahí sí la negociación ya anda como por el 5.5,
va, o 8. Señor Soriano, ¿cómo creen ustedes que finalmente se tiene que resolver? Ya no el porcentaje que debe pagarse, ¿no? Porque habrá que discutir si la situación económica del país permite pagar un 7%, y por eso les consultaba de dónde sale el porcentaje del 7%. ¿Cuáles son los estudios serios que se han hecho para decir que el gobierno tiene capacidad de pagar el 7% por el uso de pensiones? Pero más allá de eso, la preocupación es hacia futuro también, una preocupación que la ha reconocido el gobierno. Dice, ¿cómo vamos a pagar, a continuar pagando las pensiones a futuro, ¿no? ¿Ustedes creen que un sistema mixto sería lo más adecuado en este momento? Yo creo, perdón, había que hacer algunos estudios y conocerlo ampliamente. El problema es, le digo, que aquí hay muchas versiones. Aquí se cree que ya tanto lo que es la UPIS, que es a través del Seguro Social, y el INPEC, se van a fusionar a más tardar a 2 meses, según ya, digamos, lo que ya se conoce, digamos, en los pasillos. Se van a fusionar porque nace ya y aquí le digo, el gobierno ha estado interesado en crear una AFP de carácter pública. Entonces, ahí es donde viene, nosotros no estamos defendiendo... ¿Cómo es una AFP de carácter pública? ¿Cómo sería? Es van a fusionar lo que es la UPIS con el INPEC. Entonces, esto va a estar allá en la sede del INPEC, que todos lo conocemos. Entonces, allá hay patrimonio que el INPEC pues posee, y lo que van a hacer una fusión. Y eso lo sabe, le digo, que no lo quieren decir públicamente, pero sí los estudios ya los tienen, y esto tiene más de 1 año de venir, tienen equipos trabajando sobre esa figura. O sea, ¿es volver al sistema anterior? Es de una figura volver al sistema anterior. Ajá. Pero lo quieren hacer... ¿Un sistema que funcionó o no funcionó anteriormente? No funcionó. Porque cuando teníamos ese sistema, cuando teníamos ese sistema no teníamos este problema de que no se sabía de dónde se agarraba plata para poder pagarle a los pensionados. Era un sistema donde la fuerza laboral joven aportaba, cotizaba, y de eso se le pagaba a las personas que se iban retirando, de tal forma que había una maquinaria productiva, por decirlo de esa manera, ¿no? Que eran los de la PEA, los económicamente activos, y de ahí el gobierno podía pagar las pensiones de los que se iban retirando. Sí, pues el caso está de que es que aquí el problema de pensiones, le digo, no ha habido una cultura que desde jóvenes, quienes ya tenemos esta edad, le digo, aquí el trabajador nunca se preocupó por las pensiones, ni sabía qué es lo que le estaban descontando. Entonces no había no ha habido, el gobierno no capacitó al mismo pueblo, al mismo trabajador. Entonces no sabía si el patrón lo cotizaba, cuánto le cotizaba en planilla, y al final hoy sí se están dando ya, que está más que todo modernizado. Entonces sí, hoy sí se está hablando de las pensiones, pero han habido muchos expertos, tanques de pensamiento, y todavía no le encuentran la salida factible, real, positiva, y que garantice al trabajador. Nosotros implementamos el sistema chileno. Ese es el sistema que se implementó cuando se inició con este sistema de las AFPs. Chile está regresando a un sistema mixto después de tanto tiempo, ¿no? Lo que significa que de alguna manera reconoce Chile que fracasó este sistema donde las AFPs manejaban el fondo de las pensiones de nuestro país. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve para continuar desarrollando ya casi en el cierre de esta entrevista de Hechos AM. Sí, en Chile empezaron 5. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Bueno, antes de irnos al enlace con la Radio 109, preguntarles entonces cuál es el planteamiento de la institución que ustedes representan para resolver este problema de las pensiones, es decir, si están de acuerdo o les parece o se inclinan por un sistema mixto, como Chile ha vuelto, ¿no? De un sistema donde, como decía Ricardo Soriano en la pausa comercial, Chile comenzó con 4 o 5 AFPs, al igual que aquí en nuestro país. Ustedes se recuerdan cuando se lanzó este nuevo sistema de pensiones, que no es un sistema solidario, aparecieron 4 o 5 AFPs también.
De repente ahora creo que hay, ¿cuántas en nuestro país? ¿Dos? Dos más bien, ¿no? Que están manejando los fondos de pensiones y no sería extraño que a futuro solo sea una de esas. Entonces, digo, Chile, viendo esa situación, que al final hay como una especie de monopolio en el manejo de las pensiones, pues vuelve al sistema mixto y lo implementa nuevamente. Allí hay una cuestión muy clara. Nosotros en realidad lo que buscamos, como dije al principio, las reformas a la ley. Porque es a través de esas reformas que pueden ir amarrando, el gobierno puede ir asegurando la inversión para que haya garantía a la gente que trabaja en este momento y que cotiza. Para que al final de cuentas, bueno, cuando ya tenga derecho a pensionarse, pues sí tenga recursos. Las AFP pueden invertir así, pero hay que reformar la ley, no simplemente dejarla al libre albedrío de cada quien. Nosotros creemos de que debería de haber una instancia creada para que pueda manejar tanto los recursos, quizá crear un instituto o algo, una secretaría que funcione en los tres niveles, digo. Tal vez con el gobierno, con los empleadores o con las AFP y los mismos trabajadores que son los dueños del dinero que está ahí, para que en conjunto puedan ir buscando la forma de generar empleo y rentabilidad a las AFP. Creemos que no puede hacerse así simplemente de decir, bueno, ya la ley les abrió el derecho a invertir e inviertan a como les dé la gana, tampoco puede ser, porque debería de ser transparente toda esta cuestión. Nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, ¿cuánto interés reciben las AFP? Algo que realmente no se conoce, pues. Entonces necesitamos mayor información sobre estos aspectos para que el trabajador pueda tener claridad del dinero que tiene en sus cuentas y los intereses que van entrando también a sus cuentas, porque debe existir eso, ¿no? Si hay inversiones en el extranjero, cuáles son, cuánto ha invertido y cuánto está ingresando a las AFP en intereses rentables que están sacando ahí. Eso no lo sabemos. Entonces es necesario que haya una verdadera transparencia también en el manejo de las pensiones a través de las AFP. Ricardo. Cuando el gobierno habla de hacer un sistema mixto, también hay preocupación, porque ¿quién va a responder por la deuda? La deuda que quedó bajo el sistema público, como también con la deuda que estamos hoy en el sistema, privado, a través de la ley SAP. Porque no fácilmente se va a encontrar quién va a comprar esa cartera o quién la va a cobrar. Entonces, en ese sentido, no puede ser que también este nuevo sistema que pueda hacer, van a ir cargando con deudas millonarias, que entonces, ¿quién la va a pagar? Entonces, en ese sentido... Pero sea el sistema que sea, esa deuda ahí va a estar y hay que pagarla, ¿no? Ya sea que continúe este mixto, este sistema privado más bien, o se implemente un sistema mixto, eso siempre va a estar ahí, hay que resolverlo. Sí, pero ahí es donde viene que el gobierno ha estado sacando cantidades de préstamos, millones que le han aprobado la Asamblea Legislativa y nunca ha tratado de decir, pues con esto lo abono a la deuda que tengo con los trabajadores, va por una parte. Y si la Corte no le pone paro a través de esta resolución que nos ha dado, le digo, pues, volver a presentar otra propuesta a la Asamblea y se puede recetar el 50-60%. Entonces yo creo que ya con esto, ya el gobierno va a tomar otras medidas y hoy por último, que también le digo, nosotros presentamos allá en enero la propuesta. Suponemos que por la actividad política que hubo en los primeros meses del año, los señores diputados no le tomaron importancia. Hoy están corriendo porque la Corte les ha dado 10 días para que conteste qué es lo que han hecho en todos estos 3 o 4 meses que han pasado del año. Entonces le digo, y nosotros estamos pidiéndole a la Corte a que les ponga ya un plazo para que digan, en tal fecha nosotros aprobamos
lo que han presentado, la nueva tasa a los trabajadores. Bueno, Tony Cabezas en la Radio 109 está tratando el mismo tema gracias a Puma. Vamos hasta la Radio 109. Tony. Puma, Ion Diesel, ultra bajo en azufre, presenta. Tony, coincidentemente es el mismo tema, estás conversando tú, ¿no? Así es, aquí estamos con Douglas Avilés y estamos hablando, no hemos comenzado todavía, no le hemos metido el diente a este tema. Mira, que es de los más importantes sí, que vienen en los próximos meses, Romeo. Sí, a lo mejor, Tony, Douglas, como exdiputado nos puede sacar de una duda, ¿no? A ver. Si las AFPs tienen prohibido invertir en el país, me están diciendo mis invitados que sí, que las AFPs tienen prohibición de invertir en nuestro país, en aras, digo, de lograr una mejor rentabilidad también para los pensionados. Douglas. Sí, esas son parte de la barrera. Buenos días, Romeo, y a tus invitados. Esas son parte de las barreras que tenemos en mucha de la legislación actual ligada a las pensiones. Hay una serie de restricciones que impiden que las administradoras de fondos de pensiones puedan realizar inversiones importantes. Te voy a ¿Aquí poner en el ejemplo país más o a nivel cercano. internacional? Mira, te voy a poner el ejemplo más claro para que te quede muy bien explicado. Hace 2 días se realizó una operación donde invirtieron en Tocumen, en Panamá, ¿verdad? ¿Quién invirtió? Las AFPs. Entonces no tienen prohibido. No tienen prohibido, no, pero me estabas preguntando si tienen prohibido invertir aquí o en el exterior, ¿verdad? Sí. Entonces pueden invertir, pero bajo ciertos límites y que son muy restrictivos. Ahora, sea que hay algunas condiciones que les ha implementado el gobierno para que puedan hacer este tipo de inversiones. Sí, ciertamente hay una serie de condicionantes en varios instrumentos de ley, no únicamente en uno. Ahora, el legislador hace esto como sobre protección al dinero de nosotros, los trabajadores, para que esto no se invierta, digamos, en instrumentos que en mercados internacionales podrían ser muy volátiles, o también en el mercado interno nacional. Sí, ciertamente es porque se trata del dinero que ha cotizado tú y todos durante toda su vida y hay que cuidarlo. Y eso significa que no nos podemos ir a la libre y darle apertura para que invierta en cualquier cosa. Y por eso mismo las leyes establecieron algunos límites en porcentajes y ciertas restricciones para que haya un cuidado muy especial a la hora de invertir ese dinero. Y que estemos garantizados que donde se invierta haya casi un 100% de certidumbre de que ese dinero va a generar rentabilidad y no se vaya a perder. Correcto. Entonces la ley en eso, digamos, tiene un montón de candados, pero por otro lado tiene un perjuicio a lo largo del tiempo, porque la imposibilidad de invertir en lo que se llama un portafolio abierto, es decir, más alternativas de inversión, inmoviliza la posibilidad de que el dinero gane más rentabilidad y por lo tanto eso redunda en que la gente siga recibiendo pensiones, no lo digo yo, algunos lo señalan de hambre, ¿verdad? Douglas, la persona que está conmigo ahora, que es el señor Soriano y don René, a ver, me dicen que fueron hasta la Corte Suprema de Justicia para solicitarle a la Corte que el interés que debe pagar el Estado o el gobierno por el uso de fondos de pensiones sea del 7%, ¿no? ¿Ustedes estudiaron este tema en algún momento en la Asamblea? Y a ver, ¿cómo se puede determinar realmente si debe ser el 7% o el 4% o el 8% o el 10%? Hay una cantidad de expedientes sobre este tema en la Asamblea, decenas de expedientes en distintos años y en distintas coyunturas y no se resolvió nunca este tema. Hasta el día de hoy tu pregunta es de fondo. No ha habido el diseño de una base técnica que establezca con claridad cuál debe de ser el porcentaje y por qué. Y esa ha sido parte del entuerto en el que se ha estado encerrado en los últimos años en la Asamblea Legislativa. Pero mientras tanto estamos sentados en un barril de pólvora, creo yo, porque esto en cualquier momento va a afectar las finanzas, bueno, ya las afecta, pero en el momento en que se comience esto a erogar, el Estado no tendrá la capacidad necesaria para hacerle frente. Y ese es el punto central. Creo que este dato es importante que la ciudadanía lo conozca, sin ser irresponsables ni fatalistas. Los primeros pensionados del sistema de ahorro para pensiones privados serán mujeres en el año 2017. Si fuera el día de hoy y estas personas llegan a la ventanilla a recoger su cheque de las pensiones, muy probablemente lo que les dirían es, mire, no hay para pagarle el porcentaje que a usted le corresponde de acuerdo a la ley. ¿Cuál es ese porcentaje?
más o menos sería entre un 35%, esto es una fórmula un poco complicada de entender, del promedio de los últimos 120 salarios que percibieron con base a su último sueldo. Entonces tú sacas ese promedio y le aplicas el 30% y ahí te da lo que te deberían de dar de pensión por vejez, pero no habría para darlo el día de ahora. Douglas, escuchemos al señor Soriano sobre este tema. No, nosotros agradecemos a nuestro amigo Douglas Avilés, que fue bastante crítico en sus posiciones referentes a este tema y nos ha servido a nosotros como parámetro y le agradecemos. Pero el caso del techo que estamos pidiendo, le digo, repito, y lo sabe todo el mundo aquí a nivel nacional, que el gobierno sí está pagando esos techos a los bonos letes que le aprueba la Asamblea Legislativa para poderlos venderlo en el exterior y en algunos casos aquí a nivel nacional. Entonces, si le paga a empresas extranjeras ese techo, ¿por qué no le puede pagar a los trabajadores? Y lo otro es que nunca, y tiene miedo, que esos 400 millones y más que saca todos los años para el pago que aduce, que es para las pensiones, debiera de incorporarlos al presupuesto de la nación. Bueno, gracias, Tony. Saludos para ti y para Douglas también en la radio. Un saludo para tus invitados. El que quiere entender, desde lo más básico, qué es lo que está sucediendo, lo que puede suceder con las pensiones, les invitamos a que se vengan a 102.9. Y este contacto, Tony, es gracias a Puma, ¿no? Gracias a Puma, Ion Diesel, ultra bajo en azufre que cuida el motor y el medio ambiente. Un saludo para ustedes allá. Pausa, regresamos en breve nosotros también. Y nosotros agradecemos. Puma, Ion Diesel, ultra bajo en azufre, presentó. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias también, señor Soriano. Don René, gracias por habernos acompañado. Gracias muchas gracias en nombre de todos los compañeros trabajadores que ahora estarán en oportunidad. Bien. Porque le digo, son pocos medios que nos han dado este espacio. Yo sé que eso es importante también. Muchas gracias, don René, un gusto. Gracias. A don René, gracias por habernos acompañado. A ustedes también, gracias por habernos sintonizado. Nos vemos el día de mañana, viernes. Todo. Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentó.